Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Nos cogió la noche en su versión meridiano. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa en la que vamos a revisar los principales hechos que son noticia alrededor del mundo y por supuesto en el ámbito local y nacional. Para nosotras es un verdadero placer compartir con ustedes esta pequeña hora de información que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes y les podamos entregar noticias veraces, confirmadas y de último minuto para que ustedes estén siempre bien informados. Gisela, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las principales noticias en el ámbito local y nacional? Muy buenas tardes, Andrea, para usted, para todos nuestros televidentes que nos están acompañando en esta emisión. Les cuento que la noticia, la información local está bastante movida. Tenemos noticias de última hora sobre ese bus que se accidentó en Barbosa, una grave denuncia por parte del alcalde Daniel Quintero. Estaban cometiendo un acto ilegal sin informar a las autoridades. Por otra parte, noticias bastante positivas porque los restaurantes aquí en la ciudad de Medellín están más que preparados para cuando el gobierno nacional les permita nuevamente abrir sus puertas al público. También hay información en Hidroituango, más trabajadores aislados de manera preventiva, disminuyendo ese foco de contagio que se presentó en las últimas semanas allí en el proyecto hidroeléctrico de Ituango. También se registra un fuerte vendaval que dejó personas y casas damnificadas en Necoclí. Por supuesto, los detalles de estas noticias se las estaremos entregando en esta jornada informativa. En el ámbito internacional, vamos a repasar lo que está sucediendo en España, que hoy es noticia. Lo primero, el mundo de la música está de luto. Una de las voces más icónicas de la juventud se ha apagado el día de hoy. Pero asimismo, en España también se presentan noticias positivas con relación al COVID-19. España es uno de los nuevos postores en esa carrera de la vacuna. ¿De qué se trata y cómo la desarrollan? Lo vamos a ver más adelante. México también es noticia el día de hoy, el país latinoamericano, por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con que el presidente sigue rehusándose a realizarse una prueba de COVID-19 luego de que uno de sus altos funcionarios diera positivo para este virus. Y por otro lado, en su rueda de prensa matutina, la diaria que hace López Obrador, dio una noticia que dejó la expectativa de todos los asistentes. Grave denuncia que realiza el presidente de México sobre una conspiración en su contra. Asimismo, vamos a hablar qué está sucediendo en Europa. La expectativa sigue creciendo, esta vez por el lado positivo, porque ya se podrían reabrir monumentos icónicos para toda la humanidad. ¿Qué pasa con la Torre Eiffel y Notre Dame? Lo vamos a ver más adelante. Por el momento, demos paso a las noticias locales, Gisela, porque sin lugar a dudas la noticia más importante del día está relacionada con el anuncio que a través de sus redes sociales hacía el alcalde de Medellín. ¿De qué se trata? Andrea, pues de manera muy sorpresiva recibimos este tuit del alcalde Daniel Quintero, donde asegura que ese bus que se accidentó durante las horas de la madrugada de este martes 9 de junio estaba trasladando personas desde el proyecto hidroeléctrico de Ituango infectadas con COVID-19 hasta Medellín. Estas personas las estaban internando en hoteles de la capital antioqueña sin informarle a las autoridades sanitarias y por supuesto violando los protocolos de bioseguridad que son supremamente exigidos por parte de la administración local. Eso es bastante grave porque estamos evidenciando que se está cometiendo un acto ilegal que no solamente está poniendo en riesgo a estas personas, a las que trabajan en dichos hoteles, sino también a nosotros, además porque sabemos que la ciudad de Medellín ha podido controlar muy bien esa curva de contagio y no podemos dejar que ninguna de estas personas o estas entidades pues desdibujen todo ese trabajo que se ha hecho por parte de la alcaldía de Medellín, que nos ha permitido de cierta forma poder reabrir el comercio, poder seguir en ese camino para retomar la nueva normalidad luego de que superemos esta pandemia. Grave denuncia nos hace hoy el alcalde Daniel Quintero. Gisela, dentro de las comunicaciones que se daban, entre otras cosas, porque las redes sociales se han convertido en las primeras aliadas de los diferentes mandatarios, tanto locales como nacionales, para compartir incluso esta clase de denuncias, él compartía la respuesta que daba por su parte EPM, quien también se mostraba muy sorprendido por lo que estaba sucediendo y exige respuestas inmediatas de la compañía aseguradora, una yo creería que de las más grandes y más conocidas en el país. Habrá que escuchar esta historia porque cuesta un poco creer, esto es algo como de película, Gisela, lo que se está presentando. Y más de película, Andrea, es un acto bastante irresponsable que, digamos, está respaldado
por EPM de cierta forma y de manera indirecta, también de esa ARL que menciona el alcalde Daniel Quintero, que sin duda alguna está incumpliendo con las medidas, está incumpliendo con ese protocolo que nos pone en riesgo a todos los habitantes de la capital antioqueña. Sigamos con noticias locales y sigamos con el tema del COVID-19. Vámonos puntualmente para Ituango, Gisela, porque hay más noticias sobre contagios que se presentan en este sector. En las últimas horas, 1.000 trabajadores del proyecto hidroeléctrico de Ituango fueron puestos en aislamiento preventivo para evitar y para disminuir ese foco de contagio que se estaba presentando en la hidroeléctrica en las últimas semanas. Estos 1.000 trabajadores se suman a los 350 que en semanas anteriores habían sido también puestos en cuarentena porque habían presentado en la prueba de COVID-19 positivo. Y pues la noticia positiva aquí es que 21 de esos 350 que habían estado aislados, que dieron positivo a esta prueba, ya se recuperaron. Se encuentran laborando, retomando nuevamente sus actividades y pues de esta la gran mayoría de los 350 se encuentran con síntomas leves o asintomáticos, los que le permite pues mejorarse de manera más rápida de esta enfermedad. Asimismo, anunció EPM que estos trabajadores que están aislados permiten también disminuir el número del personal técnico que está trabajando en la obra. Sabemos que entre menos personas estén en un lugar, pues esas posibilidades de contagio también disminuyen. Estas personas que están aisladas en los campamentos del consorcio y también de EPM, si quieren salir a sus hogares, deben esperar mínimo 7 días guardando ese aislamiento preventivo y deben someterse a esa prueba de COVID-19. Cuando salga negativa, se les permite ir hasta sus hogares a tomar el descanso, que también es un derecho para estos trabajadores. Estrategias que se están implementando allí en Hidroituango, porque sabemos estaba representando uno de esos focos de contagio aquí en el departamento de Antioquia, sumado a los 2 focos de contagio en Carepa y Apartado que se habían registrado también en las semanas anteriores. Esperemos que tenga feliz término, Gisela. Para mí sigue siendo muy preocupante el tema de los asintomáticos, porque recordemos que el asintomático todavía tiene capacidad alta de contagio. Luego es a quien más hay que hacerle un cerco epidemiológico para que no se vaya a regar esa infección y ese contagio no crezca más de lo que quisiéramos, Gisela, porque se presentan justo en sitios muy retirados, de difícil acceso, en los que preferiríamos que la situación de salud fuera diferente. Con este primer vistazo al panorama local, nos vamos a hacer nuestra primera pausa de comerciales. Cuando regresemos, muchísima más información local e internacional y, por supuesto, invitados de excelente calidad aquí en Nos Cogió la Noche en su versión meridiano. Ya volvemos. En la Universidad Católica Luis Amigó se encuentran abiertas las inscripciones para Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios Internacionales y Gastronomía. Además, tenemos un 25% de descuento para el pago de tu matrícula en el semestre 2 del año 2020. Y la inscripción es sin costo. Ingresa ya www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación.
Gracias por estar conectados con nosotros en esta, la primera mesa de opinión de Antioquia en su versión meridiana, donde Gisela Saldarriaga y yo los estamos acompañando en una hora de mucha información, tanto del ámbito local como del ámbito internacional. Y vamos precisamente a revisar qué está sucediendo en el panorama del mundo, de qué estamos hablando en este momento en el ámbito internacional. De las primeras noticias están relacionadas con ese luto que hay en el mundo de la música. La industria se lamenta porque se ha apagado la voz del cantante, del vocalista de la banda Jarabe de Palo, la agrupación española. Estamos hablando de Pau Donés, de 53 años, quien perdió la vida en la mañana de este martes 9 de junio, luego de librar una dura batalla contra el cáncer que había empezado en agosto del 2015. Las muestras de solidaridad a través de las redes sociales no se han hecho a esperar para este joven y talentoso músico y escritor que había manifestado esta lucha y lo había compartido a través de redes sociales con un video muy emotivo en el que compartía con todos sus seguidores que estaba enfrentando este duro padecer que es el cáncer y bueno, que hoy le arrebata la vida. Canciones tan icónicas como Agua, Depende, La Flaca, Bonito, que siempre nos marcarán y siempre llevaremos con nosotros, nos acompañan en este día, un día triste para la música y para el entretenimiento, Gisela, y desde acá deseamos paz en su tumba y a sus familiares un acompañamiento muy grande. Una pérdida bastante lamentable. Yo creo que esta música nos marcó a muchos en nuestra adolescencia, también en esas épocas de enamoramiento, y estas canciones eran perfectas para ser dedicadas a estas personas. Por supuesto le deseamos paz en su tumba y por supuesto nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. En otras noticias, en España también se está hablando mucho de la vacuna porque el país ibérico es el nuevo postor que tiene ganas de ganar esa carrera para lograr el medicamento que nos pueda prevenir sobre el COVID-19. En España, uno de los investigadores, uno de los científicos que le está apostando al desarrollo de esta vacuna ha dicho que la van a realizar con ADN recombinante. Esta fórmula haría que la vacuna no necesitara de refrigeración, Gisela, por lo que no tiene que ser cargada en neveras, lo que haría que fuera mucho más fácil su aplicación en diferentes zonas donde, por ejemplo, no haya acceso a electricidad. Ellos esperan que si los resultados del estudio son positivos, España estaría produciendo esta vacuna para enero del 2021, en los primeros meses del 2021, lo que es una excelente noticia. Otro postor que se suma a la búsqueda de una vacuna a nivel internacional contra el COVID-19, Gisela. Y además del fácil traslado que esto generaría al no necesitar refrigeración, yo creo que sería muchísimo más fácil, como usted lo dice, llegar a esos lugares apartados. Y qué bueno que estemos hablando entre diciembre y enero del 2021, diciembre del 2020, enero del 2021, porque eso es un tiempo, digamos, muchísimo más corto a lo que se había estimado en los primeros meses que se conoció esta pandemia. Nos iban a poner a esperar 1 año y medio y pues estamos viendo que ya el tiempo está pasando muy rápido y estos resultados están llegando de manera muy positiva para todos los habitantes del mundo. Gisela, y no sé hasta qué punto valga la pena, por ejemplo, sentarnos a analizar las buenas relaciones geopolíticas que tenga en este momento Colombia con esos estados que están en el desarrollo de la vacuna. Con España, por ejemplo, sería una posibilidad, creería yo, muy buena de negociaciones para que Colombia pueda tener acceso a esa vacuna que esté realizando y produciendo España. Lo interesante de esto, Gisela, es que España está manifestando tener la capacidad de producción en masa de la vacuna que puedan llegar a desarrollar si son positivos esos estudios que apenas van a entrar en fase 1, todavía no está en fase de experimentación en humanos, apenas se están desarrollando, pero que ya se suma a esa carrera internacional por la búsqueda de la vacuna. Andrea, pero qué triste que tengamos que analizar ese tipo de aspectos políticos, geopolíticos para esperar una vacuna. Esto debe ser de manera libre, de venta, digamos, humanitaria, si así lo podemos decir, un producto, un artículo que debe ser de primera necesidad para el mundo entero, o sea, que se manejen buenas relaciones o no. Al fin y al cabo, pues el país que la invente y que la produzca y la comercialice será el mayor beneficiado en términos económicos, así es que me parece que no debería suceder así, pero sin embargo estamos viendo
que lastimosamente la situación es así en el mundo con todos los avances y las tecnologías y todo lo que se implementa en cada uno de estos países. Absolutamente de acuerdo con usted, Gisela. La vacuna debe ser un bien público, debe ser al servicio de la humanidad. Voy a hacer una pausa muy cortica para saludar muy rápidamente a María Judith Ordóñez, a Gildardo Sánchez, a Ruiz Cano y a Francisco Solís, que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales y se conectan con nuestra señal de Facebook Live. A todos ustedes un saludo muy cordial, a Gildardo, que se conecta de manera frecuente y es fiel de nuestro programa, se conecta desde Cali. Un abrazo para usted y para toda su familia. Cuídense mucho, deseándoles salud para que podamos superar todos de la mejor manera posible esta pandemia del COVID-19 que se ha alargado más de lo que queríamos, pero que ya empezamos a ver luces de esperanza en el mundo para que podamos salir pronto de esta pandemia. Gisela, regresemos al panorama local, si le parece. Y usted tiene una información muy puntual que tiene que ver tristemente con lo que nosotros hemos llamado los héroes de bata blanca, pero que en algunas partes de nuestro país los están haciendo a un lado y de hecho los están irrespetando. Y qué lástima que se sigan presentando este tipo de acciones que reprochamos de manera contundente. En Soledad Atlántico, un médico denuncia que recibió una corona de flores y un sufragio amenazándolo de muerte, supuestamente porque él dejó que una paciente positiva de COVID-19 falleciera en el hospital donde él trabaja. Escuchemos el video que está circulando de manera masiva en las redes sociales. En el día de hoy recibí 2 sufragios. Uno en mi lugar de trabajo y llegando actualmente en mi lugar de residencia. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros, es imposible que dejemos morir a la gente. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Esto es un pedido de auxilio y ayuda al gobierno nacional por mí, por mis compañeros y por todos los médicos de este país. Por Dios, ¿hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. Por Dios, ¿hasta cuándo? Por Dios, ¿hasta cuándo? No podemos seguir permitiendo que se presenten este tipo de actividades. Piensen solamente un momento qué haríamos en este momento de pandemia si no tuviéramos a ese personal de la salud atendiéndonos. Sin embargo, también hay que decirlo, el presidente Iván Duque anunció que se va a buscar a las personas responsables de esta amenaza y por supuesto esperamos que se le aplique todo el peso de la ley a estos irresponsables y también ignorantes que hacen este tipo de amenazas que no pueden estar sucediendo ni ahora ni nunca, Andrea. Gisela, es absolutamente desgarrador el testimonio de este médico, quien entre lágrimas y llanto reclama un grito de auxilio por su vida. Nosotros somos conscientes más que nadie que ellos son nuestros héroes de bata blanca, están en la primera línea luchando contra el COVID-19 y, como él lo decía, exponiendo sus propias vidas para mantenernos a salvo. Claro que no dejaron morir a nadie, por supuesto que no dejaron morir a nadie, y nuestro acompañamiento, y como usted lo decía, rechazo contundente a cualquier manifestación de violencia verbal, física, escrita, de cualquier sea este método, la rechazamos de manera tajante. Gisela, eso no puede suceder más con nuestros médicos y qué tristeza que se sigan presentando a estas alturas del partido esta clase de comportamientos. Es algo que, insistimos, rechazamos de manera tajante y contundente. Repasemos ahora un poquito el panorama de nuevo internacional y nos vamos para América del Norte, no para Estados Unidos, pero sí para México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es noticia hoy, por lo menos en los diarios latinoamericanos. La primera noticia que tiene que ver con este presidente está relacionada con que sigue rehusándose a realizarse una prueba de COVID-19. ¿Por qué se la están exigiendo o por qué mejor sus allegados le piden que se la realice? Hay que recordar que esta semana Zoe Robledo, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha dado positivo
positivo para el virus. Zoé suele acompañar en todas las conferencias de prensa diarias matutinas que realiza el mandatario de los mexicanos para dar el avance del COVID-19. Siempre ha sido uno de los funcionarios más cercanos al mandatario de los mexicanos. Que ahora resulte como positivo prende las alarmas en todo el entorno del gabinete presidencial. Sin embargo, el presidente López Obrador ha sido enfático en que no se va a realizar un test simplemente porque no tiene síntomas. Él dice que está muy bien de salud y que se han tomado las precauciones necesarias alrededor de la presidencia. Esto es un distanciamiento social. Y por supuesto, la persona que ha dado positivo para el COVID-19 está en la cuarentena apropiada recomendada por los diferentes organismos de salud internacional. Sigue la mirada sobre el presidente de México, quien se rehúsa a realizarse la prueba ahora. En la rueda de prensa que realizaba el día de hoy, el presidente Manuel Andrés López Obrador dio una noticia que no se esperaban los periodistas internacionales que hacían cubrimiento de dicha conferencia. Él habló de una conspiración que tiene la derecha para tumbarlo de su cargo presidencial en el 2022, para poderlo hacer a él a un lado. Según el presidente, tiene documentos escritos, documentos que mostró durante la conferencia de prensa, que serían las pruebas irrefutables del plan que se está llevando a cabo por parte de la derecha mexicana para tumbar al mandatario de los mexicanos, como lo decía, en el año 2022, algo que por lo menos dejó estupefactos a los asistentes, quienes ahora están en la investigación puntual de qué es lo que puede suceder en este momento en el país latinoamericano. Gisela. A mí lo que me deja estupefacta es que el presidente se rehúse a hacer esa prueba de COVID-19, parece que no leyera los informes de la Organización Mundial de la Salud, donde asegura que el 80% de los contagiados son asintomáticos. No hay que tener esos síntomas como fiebre, tos y demás para uno realizarse la prueba si tiene sospechas o si ha tenido contacto directo con una persona que se ha dado positivo para la enfermedad. Gisela, y lo paradójico de esto es que en Latinoamérica hemos tenido diferentes casos en donde altos funcionarios de la presidencia o de mandos públicos han salido positivos, y eso ha obligado a los diferentes líderes a realizarse las pruebas. Aquí en Colombia hemos tenido el caso con el presidente Iván Duque, quien ya se ha realizado no menos de 3 test para buscar si ha sido positivo o no por COVID-19 por contacto con miembros del gabinete que han resultado positivo para el virus. El mismo alto mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica se ha realizado el test, y no olvidemos, el primer ministro de Inglaterra ya fue positivo también para la enfermedad. Es decir, ellos no están exentos bajo ninguna circunstancia de contraer el virus, Gisela. Y el alcalde Daniel Quintero también se realizó esa prueba de COVID-19, incluso en los primeros días donde se había conocido que había llegado el primer caso de COVID-19 aquí a la ciudad de Medellín. Eso es un acto de responsabilidad, y yo creo que es un acto de obligación que tienen los mandatarios locales y también de los países de todo el mundo. Sin lugar a dudas, así es, Gisela. Por el momento nos vamos a desconectar contados instantes, vamos a una pausa de comerciales. Cuando regresemos, muchísima más información aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia nos cogió la noche en su versión meridiana. Ya volvemos.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros en Nos Cogió la Noche en su versión meridiana. La invitación muy especial para que se conecten con nuestras diferentes redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook como Nos Cogió la Noche Cosmovisión y en Instagram como Nos Cogió la Noche Cosmovisión, para que ustedes se enteren hora tras hora, minuto a minuto, de esas noticias, actualización de los hechos más importantes en Colombia y en el mundo de manera inmediata, para que usted los pueda compartir y discutir con sus familiares. Gisela, vamos a hacer una pausa de estos temas para que nos enfoquemos de nuevo en cómo ha sido el proceso de la cuarentena que hemos llevado. Y durante ese proceso la alimentación ha sido uno de los más grandes, me atrevería a decir, retos que nos hemos encontrado, porque dentro de las muchas caricaturas que han salido hay una que decía: todos los caminos ya no llevan a Roma, llevan al refrigerador. Ha sido complejo el tema de la alimentación, sin lugar a dudas, durante este tema de cuarentena, y quienes aún deben quedarse en cuarentena siguen preguntándose qué debería hacer para mejorar mis hábitos alimenticios mientras estoy en casa. Por eso, hoy hemos traído una invitada de lujo, una nutricionista de la casa, que nos va a ayudar a entender un poquito más cómo podernos alimentar de manera saludable durante este tiempo de confinamiento y, por qué no, para quienes ya están prestos o pronto van a reiniciar sus actividades laborales, cómo hacer esa transición a la alimentación regular. Jimena Martínez, nutricionista, nos acompaña el día de hoy. Jimena, bienvenida a Nos Cogió la Noche. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ustedes saben que es un gusto y un placer para mí poder compartir un poquito de lo que sé con usted. Jimena, usted es una de las que se viene con esas innovaciones, con esa palabra que se nos volvió cotidiana y un poquito pesada, que es reinventarse, y estuvo haciendo y está realizando asesorías virtuales. Cuéntenos qué se ha encontrado durante esas asesorías, principales problemáticas de la alimentación de los antioqueños por estos tiempos de cuarentena. Bueno, yo creo que sin duda la pregunta más común entre los meses de abril y mayo fue ¿qué vamos a comer? ¿No es cierto? Entonces esa fue como uno de los principales problemitas, porque nosotros veníamos viviendo a un ritmo muy acelerado. La industria alimentaria nos había dado todo a la mano, o sea, estaba súper fácil para los que no tenían tiempo de hacer lista de mercado, de comprar, de preparar, de empacar, todo estaba a la mano, pero listo, nos dimos cuenta que el mundo se puede detener, que todos podemos parar, que no hay ningún problema pues en que dejemos de trabajar unos días, pero el sistema alimentario sigue funcionando. Entonces yo creo que antes hay cosas muy positivas, y lo que he podido ver en algunos pacientes que hemos hecho seguimiento durante la cuarentena es que el tiempo ha sido favorecedor. El primer factor es que nos dimos cuenta que sin duda el campesino es mucho más importante que un senador, que un gerente, por ejemplo. Nos dimos cuenta que los conductores de los carros transportadores de alimentos son muy importantes, significan mucho para nuestra existencia, y eso nos ha hecho hacer algo muy bacano, y es como pensar en la historia del alimento, o sea, que desde dónde viene lo que como, quiénes lo tocan, si pasa por unas manos, si llega a mi casa infectado o no. Entonces hacer como toda esa trazabilidad del alimento nos ha hecho caer mucho más en cuenta de qué estamos comiendo y por qué lo hacemos. Eso sin duda ha sido como un factor muy favorecedor. Y lo otro es que llegó la hora de dejar las excusas. Ahora, antes teníamos pues como la excusita de no tengo tiempo, entro muy temprano al trabajo, o salgo demasiado tarde, o no tengo tiempo de hacer ejercicio, es que tengo que ir a un gimnasio para hacer ejercicio y no lo hago, pues no tengo tiempo de ir al gimnasio. Nada, llegó el momento donde estamos en la casa, donde nos podemos comer las frutas que no llevábamos al trabajo porque no teníamos dónde botar, por ejemplo, la cáscara. Y además el momento en el que decimos, listo, como no estoy ahorrando el tiempo de viaje al trabajo, puedo mirar a ver en qué lo puedo invertir, y muchos de los pacientes que actualmente estoy manejando han hecho eso, han mirado cómo acoplar pues la actividad física en la casa solamente teniendo una colchoneta o una cobija. Entonces para mí yo creo que este tiempo ha sido muy favorecedor. Además porque mira que hay un montón de gente que se decidió finalmente a cocinar, o sea, a volver a buscar recetas o a preguntarle a la mamá cómo hago esto. Entonces volver a la mesa y volvernos a sentar en una comida como por ejemplo el desayuno con todos los de la casa ha sido factor favorecedor. Sin embargo hay otro tipo de personas que sí la cogieron como bueno, pidamos esto, no hagamos torta, hagamos panes, hagamos lo que sea,
no nos damos cuenta. Por ahí habían muchas imágenes diciendo, mira, de vez en cuando la ropa porque la pijama estira. Entonces pues también hay ese tipo de personas, pero yo creo que somos más los que tomamos conciencia y los que empezamos a pensar en cómo mejorar la calidad de vida para que la vida no se vuelva rutinaria. Jimena, muy buenas tardes, le saluda Gisela Saldarriaga. Usted primero pinta un panorama muy positivo en cuanto a tener más tiempo para alimentarnos de manera más inteligente, y yo le voy a puntualizar sobre el panorama negativo que usted también nos lo menciona al final de su intervención. Y esto pues lo quiero sumar con ese agravante de la ansiedad, de la preocupación, de que no sabemos qué va a pasar, y además de eso pues sabemos que abastecernos es la única actividad que se ha permitido durante esta cuarentena. Entonces hay personas que están confinadas y que ven en ir a mercar como ese escape de esa monotonía de la casa, y pues hacen que posiblemente llegando al mercado se encuentren con una variedad de productos que no deberíamos incluir en la canasta familiar, o si se incluyen, saberlos consumir de manera inteligente. ¿Qué recomienda usted para esas personas que en este momento se están encontrando angustiados, todavía no han retomado sus trabajos y que encuentran en el supermercado ese escape y recogen todos esos alimentos altos en caloría, harinas, sales y demás? Bueno, sin duda tenemos que tener en cuenta, y es que en este momento las redes están explotando en información nutricional. No solamente los nutricionistas estamos brindando información, sino todo tipo de personas como mirando a ver cómo mejoramos un poquito la calidad de vida desde la casa. Muy importante es saber que la información que estamos recibiendo venga de un profesional, de una persona que sepa del tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, compren estos productos porque no tienen azúcar. Cuando nos dicen eso no es porque realmente nos quieran cuidar, sino porque compremos ese producto. Entonces siempre es clasificar muy bien la información y saber que esa información sí viene de una persona profesional. Número 2, y lo más importante para mí, es crear como una rutina para poder definir, primero, lista de ingredientes o lista de mercado. Mira que hace mucho tiempo no nos sentábamos a hacer una lista de mercado porque tenemos dos opciones, o pedir domicilio o ir al supermercado, pero tiene que ser rapidito para evitar obviamente el contagio y mantener el aislamiento social. Entonces el hacer la lista de mercado yo creo que es el paso principal para darnos cuenta qué vamos a cocinar durante la semana, para qué días, para qué tipo de comida, y así pensar si realmente lo que voy a comprar me va a hacer falta, no me va a hacer falta, porque tengo una programación de lo que voy a comer durante la semana. Y eso me lleva a otra cosa, y es a evitar el desperdicio de los alimentos. O sea, sin duda alguna, para mí la palabra clave es programar, es sacar tiempo para pensar qué mercar, qué cositas voy a preparar en la casa, y obviamente teniendo en cuenta el factor tiempo, porque aún así estemos en la casa, a muchos se les triplicó el trabajo, entonces teniendo en cuenta también el factor tiempo, pero eso sí es programarse casi que desde el fin de semana. Jimena, hay un factor fundamental, y es que cada persona es un organismo absolutamente diferente y reacciona diferente a los estímulos y por supuesto a la alimentación, pero ¿hay algún punto en común en el que nos podamos encontrar y en el que usted nos pueda decir, bueno, como estamos un poquito sedentarios, es bueno que aumentemos el consumo de cierto tipo de alimentos y reduzcamos un poco el consumo de otros tipos de alimentos? Bueno, André, mira, yo creo que yo soy una nutricionista pues a la que si me invitan a comer una hamburguesa me la como. O sea, es que no se trata de clasificar como alimentos muy malos o alimentos que realmente son muy buenos. Más bien es tener como, o sea, incluir todos los grupos de alimentos, pero de una manera balanceada y equilibrada. Entonces no es decir, nunca metamos en el mercado una torta, nunca metamos en el mercado no sé, por ejemplo, un tarro de helado o algo así. No, programátelo en una vez a las semanas, eso sí, si estás haciendo ejercicio. Pero eso sí, o sea, que no sea el mismo día me como todo lo que merqué para tener alguna distracción en la semana. No se trata de clasificar entre buenos y malos, sino hacer un balance entre los alimentos y mirar a ver cuál es, o sea, el que sea más o menos que uno diga, no, este alimento yo sé que tiene mucha azúcar, muchas calorías, lo mezclo con el día que tengo una alimentación más balanceada. Jimena, yo tengo una pregunta muy puntual, y es que pues por el tema del COVID-19 nos han recomendado limpiar las frutas, las verduras,
pues con agua y jabón es como lo más fácil y lo más sencillo. Sin embargo, por facilidad nos venden otros productos desinfectantes de esas frutas y verduras o de las, no sé, de otro tipo de alimentos. Y mi pregunta es, ¿de pronto esos productos desinfectantes podrían quitarle los componentes a las frutas y las verduras? Y lo digo frutas y verduras porque es lo que está más al descubierto, no lo protege ningún plástico y demás. No, eso no va a afectar la parte nutricional, para nada. Eso, o sea, de hecho, con el agua y el jabón es suficiente. Si vamos a utilizar algún otro producto, estar seguros de los componentes de ese producto, que no vaya a traer algo tóxico, pues, pero no afecta para nada la parte nutricional de las frutas y verduras. Incluso voy a aprovechar ahí como un mito, Jimena, y la aprovecho que la tengo a usted, porque hay quienes dicen incluso que es bueno lavar las verduras con vinagre. No sé si había escuchado usted tal vez ese mito, o si será bueno o será malo. No, es totalmente recomendable, eso sí, en poquita cantidad, pues, porque no falta quien diga que la fruta o la verdura le quedó sabiendo al vinagre, pero sí, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Yo creo que antes de la carrera se lo había aprendido a mi mamá y está completamente aceptable también. Esos trucos de mamá y son los que hay que guardar. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos. Dale, pues, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Nos vamos a ir un segundito, contado. Un nuevo compromiso publicitario, pero ya regresamos con más información en Nos Cogió la Noche en su versión meridiana. Universidad Católica Luis Amigos se encuentran abiertas las inscripciones para Filosofía, Teología, Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Además, tenemos un 25% de descuento para el pago de tu matrícula en el semestre 2 del año 2020 y la inscripción es sin costo. Ingresa ya www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación.
Estamos de regreso y como que nos trajimos la lluvia, Gisela, está cayendo un aguacerito interesante en la ciudad de Medellín. Esperamos que en las ciudades donde ustedes estén también esté cayendo agüita, porque la situación de los embalses por un momento prendió las alarmas por lo menos de los medios de comunicación, Gisela, que estuvimos registrando esos bajos niveles preocupantes, por lo menos en Guatapé. Fue bien alarmante la situación, así que agradecemos esas goticas de lluvia que puedan estar cayendo. Vamos a repasar en esta última jornada informativa, en este último bloque informativo, noticias locales y noticias internacionales para que cerremos con broche de oro, como debe ser, el repaso por las principales notas, por los principales hechos que son noticia el día de hoy, Gisela. Hablando de lluvias y hablando de vientos, al Urabá antioqueño, el queridísimo Urabá antioqueño, no le fue tan bien con un viento bastante fuerte. ¿Qué sucedió? Se presentaron en las últimas horas, durante la madrugada de este martes, fuertes vientos allí en Necoclí, que dejaron afectadas 40 viviendas, quedaron sin techos, también las parales que sostienen los techos también se vieron afectados. 40 familias que en este momento están recibiendo ayuda por parte del DAPAR, y se presentaron estos vendavales puntualmente en los barrios La Primavera y Cristóbal Colón. Los organismos de socorro están allí atendiendo esta emergencia, sin embargo, todavía no se han registrado personas afectadas, pero como estamos viendo las imágenes, las viviendas sí resultaron bastante afectadas con daños estructurales, y esperamos que, por supuesto, las personas se encuentren en buen estado de salud pese a toda esta emergencia que se presentó en las últimas horas. Es una tristeza que se vea tan golpeada por estos fenómenos naturales. Una de las regiones que más queremos es el Urabá antioqueño, que ha tenido problemas, pero que la queremos muchísimo y esperamos que salga adelante. Se nos convierte esto, Gisela, que no llueve y es un fenómeno del Niño, pero llueve y se nos presentan emergencias por lluvia. Tenemos que estar mejor preparados. Creo que hay que hacer un pequeño llamado de atención tal vez a los organismos para que estén más preparados, y nosotros mismos para que cuidemos nuestras viviendas y tomemos las medidas necesarias antes de que lleguen las más o menos previsibles temporadas secas y temporadas de lluvia. De todas formas, también hay que ver esta información del lado positivo. Sabemos que desde enero la región del Urabá antioqueño se estaba presentando en emergencia sanitaria por falta de agua, no habían agua en esos embalses, como usted lo mencionaba, Andrea, y pues que llueva significa que estas represas van a tener ese preciado líquido para que lleguen hasta los hogares de manera potable y que lo puedan consumir, y porque además en este momento y siempre el agua va a ser muy indispensable durante toda la vida humana, es indispensable, mucho más con pandemia. Así es, Gisela, sin lugar a dudas, así es. Revisemos el panorama internacional. Si le parece, vámonos para Europa, que es noticia no por el número de contagios, no por el número de fallecimientos, pero sí por la expectativa que se ha generado a nivel mundial por dos de los monumentos más icónicos que tiene la humanidad. Se tratan de la Torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame. Por su parte, la Torre Eiffel, el monumento más visitado en el mundo, ha anunciado que el próximo 25 de junio será reabierto, volverá a operar para el público, eso sí, bajo las más estrictas medidas de seguridad. Dentro de esas medidas que han compartido las autoridades de París, se encuentran, por ejemplo, que solo podrán ingresar personas que hayan adquirido su tiquete, su entrada de manera virtual, de manera electrónica, previo a llegar a la Torre Eiffel. Todos deberán portar, sin excepción alguna, mascarilla durante todo el tiempo que se encuentren en la torre. Deberán seguir y ceñirse a la señalética que se ha dispuesto al interior de la torre para que no se creen desórdenes ni aglomeraciones de personas. Asimismo, deberán pasar por procesos de desinfección antes de ingresar a la torre. Y se espera que comiencen los trabajos en esta torre para que las personas puedan empezar a disfrutar de esta atracción, que es, como lo decía, la más visitada del mundo, el 25 de junio. Ahora, también en París, pero ahora en la Catedral de Notre Dame, que se vio fuertemente devastada luego de un incendio el año pasado, ya están comenzando, o mejor, comenzaron el día de ayer, el desmontaje de los andamiajes, de ese andamio que está sosteniendo. Recordemos que ya se encontraba en una restauración, luego sucede ese incendio y ya estamos en proceso de reconstrucción. Es muy delicado el proceso de retirar este andamio porque soporta muchísimos pesos, es muy alto y se teme que se pueda debilitar
la estructura de la catedral en ese proceso. Esperemos que se realice de la mejor manera posible y que, tal y como lo prometió el presidente de Francia, la podamos disfrutar como nueva para el 2021, tiempo estimado por el presidente de Francia. Gisela, nos están confirmando que tenemos invitado en este momento. ¿De quién se trata, por favor? Nos acompaña y pues lastimosamente hemos tenido problemas técnicos, pero vamos a hablar rápidamente con el director de planeación del Departamento de Planeación de Medellín, quien nos va a platicar sobre precisamente esa socialización del plan de desarrollo que ya fue aprobado en el Consejo de la Ciudad. Director, muy buenas tardes, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muy buenas tardes y igualmente un saludo muy cordial para ustedes y para todos los televidentes de Nos Cogió la Noche. Director Jorge Mejía, precisamente, cuéntenos cómo se ha venido ese proceso de socialización con los territorios de ese plan de ordenamiento territorial, de ese plan de desarrollo de Medellín. Sí, el propósito es tratar de llegar a todos los rincones y a todas las personas de la ciudad, informándolas del contenido del plan de desarrollo, cuáles son las líneas, cuáles son los programas, las metas que nos hemos propuesto con este plan, de tal manera que a partir del próximo martes iniciamos por zonas eventos a partir de las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, las organizaciones ambientales, culturales, etcétera, para socializar este plan que creemos es muy pertinente, tiene propuestas que responden a las necesidades actuales de la ciudad de Medellín. De igual manera, tenemos programados eventos sectoriales por líneas estratégicas y eventos poblacionales. Lo que el plan de desarrollo le propone a la mujer, lo que el plan de desarrollo le propone a los jóvenes, a la población adulta, mayor, etcétera, todos están reflejados de una u otra manera en ese plan y queremos visibilizar a partir del martes esa realidad con nuestro plan de desarrollo. Director Mejía, buenas tardes, le habla Andrea Sierra y le pregunto, ¿esa socialización se va a hacer de manera presencial? ¿Ustedes van a visitar las diferentes comunas para hacer la socialización? Andrea, no, lo vamos a hacer de manera virtual, apoyados en la tecnología que tiene la Universidad de Antioquia particularmente, su centro de información, la emisora que queda en el Paraninfo, acá en la plazuela San Ignacio. Allí hay todo un dispositivo, hay todo un andamiaje que nos va a permitir una conexión masiva con las personas que así lo quieren hacer de todos los rincones de la ciudad. Director, ¿por qué es importante socializar el plan de desarrollo con toda la ciudad? Por dos cosas. En primer lugar, porque los habitantes de la ciudad tienen derecho a conocer qué fue lo que aprobó el plan de desarrollo a partir de la propuesta inicial de la administración municipal encarnada en el programa de gobierno de Daniel Quintero Calle cuando fue candidato a la alcaldía de Medellín. Y en segundo lugar, porque igualmente la población tiene derecho a hacer control, a hacer verificación, a hacerle seguimiento al cumplimiento de las metas y los compromisos adquiridos por la alcaldía de Medellín y por el Consejo de cara a toda la ciudad. Entonces, uno hace control, uno hace verificación en la medida en que conozca efectivamente qué es lo que va a verificar, y por eso nos parece importante y necesario este ejercicio que lo vamos a llevar a cabo durante todo este mes de noviembre, perdón, de junio de este año. Sí. Sabemos que este documento es bastante robusto, tiene muchos puntos que son muy importantes, pero ¿cuáles son esos que usted más destaca? Sabemos pues que el Valle del Software sin duda alguna va a ser de esos proyectos que más se van a representar durante este cuatrenio. Cuéntenos cuáles son esos programas que más destaca de este plan. Sí, son 5 líneas estratégicas. La primera de ellas, y es la que en buena parte jalona el direccionamiento estratégico del plan, es la recuperación económica. Y mucho más ahora con ocasión de la pandemia, que ha implicado unos costos muy grandes desde el punto de vista económico, social, cultural, institucional. Entonces, esa primera línea estratégica que tiene que ver con la recuperación de la economía en aras de generar empleo, la vamos a soportar en la tecnología, sin dejar a un lado la economía tradicional, pero queremos aprovechar el momento, queremos aprovechar la oportunidad que nos ha brindado la pandemia para tratar de dar un salto en el modelo económico y en el aparato productivo a partir de la tecnología, a partir de introducir
la innovación, la ciencia y todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial para poder lograr una economía más competitiva, más productiva, orientada a las exportaciones y por lo tanto generadora de oportunidades de empleo. En segundo lugar, transformar la educación y la cultura, también muy pertinente, también muy necesario. Es una línea muy robusta presupuestalmente en el plan de desarrollo, cerca de 6 billones de pesos destinados a la educación y a la cultura, una cifra que no hayamos tenido en la ciudad de Medellín, muy significativa. En tercer lugar, Medellín Me Cuida, que encarna la política social de la administración orientada a atender las necesidades de la población más vulnerable, más afectada por la pandemia, por la crisis que vivimos actualmente. Y en cuarto lugar, Ecociudad, hacer del territorio nuestro un territorio inteligente, un territorio sostenible, promotora de la movilidad soportada en energías limpias, que busque igualmente mejorar la condición del aire, etcétera. Esas 4 líneas estratégicas son las fundamentales, transversalizadas por la participación y por la gobernabilidad. Director Jorge Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y entregarnos esta información tan valiosa para la ciudad de Medellín. Es con mucho gusto y una gran gratitud hacia ustedes por la oportunidad de socializar con los televidentes esta información. A usted muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita, así que los esperamos muy puntuales a las 5 de la tarde para que se conecten con nuestra emisión central de Nos Cogió la Noche, para que repasemos con Nacho y su combo los principales temas que son noticia en Colombia, en el ámbito nacional y por supuesto en el ámbito internacional. Que tengan un feliz resto de tarde. Chao.